Vamos a comenzar hoy con una discusión, van a ser bajo la modalidad de conversatorio, de un diálogo activo entre los participantes. Para el día de hoy hemos invitado al doctor Ricardo Otero y al doctor Pablo Lemos, el primero vinculado al ITAES y con una trayectoria que ya después les voy a comentar, una amplia trayectoria sobre el sector, es como una especie de guía para todos nosotros, y el doctor Pablo Lemos del Instituto Universitario del Hospital Privado de Córdoba, que también nos acompaña en el tema a desarrollar hoy, que va a girar en torno a la discusión sobre la calidad de los servicios de salud y la seguridad. Aspectos que a veces han sido dejados de lado, han sido de alguna manera minimizados dentro de lo que es el trípode de la accesibilidad y de la gratuidad. La calidad ha sido un poco la variable de ajuste y sería bueno poder conversar con ellos, va a ser muy bueno poder conversar con ellos y dialogar acerca de qué nos está pasando en esta materia y qué podríamos hacer para comenzar de alguna manera a dar vuelta la relación y poder penetrar con esta temática dentro de las organizaciones, sobre todo prestadoras de servicios de salud, que son las que tienen un mayor componente de exposición. En principio, yo quería preguntarle a los dos ¿cómo estaban viendo ellos la variable de la calidad en el sistema sanitario argentino, un poco mirando desde lo macro, pensando en la macropolítica, pensando en la mesogestión y pensando en la microgestión. ¿Cuáles han sido los avances y los retrocesos que hemos tenido en la materia? Y bueno, que nos cuenten un poco cómo lo ven. Ricardo. Bueno, buenas tardes. Ante todo, gracias a Carlos y a todo el equipo de la facultad por la invitación. Bien, a nivel de la macro, no voy a decir otra cosa que no sea una obviedad si yo digo que la Argentina no ha tenido políticas en temas de calidad. Tuvo algunas iniciativas, pero nada más que eso. El hito más importante a nivel de todo el país debió haber sido la creación del Programa Nacional de Garantía de Calidad. Pero el programa nunca pudo mostrar demasiados resultados concretos. Por supuesto que sí logró armar un digesto de normas que en realidad son más dirigidas a la microgestión y no a las políticas en salud de todo un país. A nivel de las provincias, bueno, pasó algo parecido, y hoy estamos en la situación de que la calidad es más declamada que ejecutada. La otra pata del problema de la calidad desde el punto de vista de lo macro es el tema educativo. Henry Mintzberg dice que los profesionales, entre ellos los de salud, por supuesto, forman sus engramas conductuales durante su paso por la educación de grado. Y bueno, yo soy bastante viejo, jamás me hablaron de calidad en la facultad. Y creo que recién en los últimos años hay algunas iniciativas individuales de algunas universidades que han tratado de incorporar algunos de estos conceptos, tanto de calidad como de seguridad del paciente, pero son muy nuevas y muy escasas. Es decir, yo creo que desde el punto de vista macropolítico, necesitamos dos líneas que además deben ser coordinadas porque no son independientes. Una es la línea de las políticas en salud, de lo que debe aplicarse, de lo que debe impulsarse, de lo que debe estimularse desde el Estado. Y la segunda es lo que hace a la inclusión de la calidad, posiblemente no como una materia en especial, sino como un componente que sobrevuele a todo el currículum del grado. Y digo que sobrevuele porque en realidad la calidad, un amigo siempre me dijo, pero al final calidad es todo. Y sí, la verdad es que calidad es todo. Porque si calidad es hacer las cosas bien, díganme qué queda afuera.
no queda nada afuera. Calidad debiera ser una especie de objetivo, si ustedes quieren, en todos los ámbitos, tanto de lo operativo, de lo asistencial específicamente, como de la educación. Entonces, eso en cuanto a lo macro. En cuanto a lo micro, bueno, tampoco voy a ampliar mucho, pero la realidad es que hay una enorme cantidad de herramientas que pueden ser aplicables, están disponibles. Es decir, no hay que inventar mucho en calidad, hay que aplicar lo que ya se sabe. Hay que aplicar, adaptándolo por supuesto a cada uno, lo que está ya comprobado que funciona en muchos países. Doy un ejemplo, en seguridad del paciente, si avanzamos con las 6 metas de la Joint Commission International, tenemos para divertirnos, porque el hecho de hacer que estas iniciativas se coordinen en una importante cantidad de establecimientos, no importa si son públicos o privados, nos llevaría a una mejora notable en lo que hace a los resultados. Y digo, a pesar de que no tenemos demasiada información, porque muchas veces los establecimientos mismos no saben qué es lo que pasa simplemente porque no lo miden. De manera que, bueno, para resumir, políticas nacionales coordinadas en todo el país, quizá el COFESA tenga mucho que decir en esto, iniciativas individuales a nivel de las provincias, a nivel meso, referidas a esas políticas nacionales que espero alguna vez tengamos, y a nivel micro, la gestión de calidad. Que, bueno, de paso agrego un tema más. No se puede tener calidad si uno no tiene, y hablo de los establecimientos, no tiene un sistema de gestión implementado. A mí muchas veces me han preguntado, ¿cómo hago para iniciar un sistema de gestión de calidad? Mi primer pregunta es, ¿pero tienen un sistema de gestión? Porque la calidad no es algo separado de la gestión. De hecho, siempre digo que no hay gestión de calidad, porque no es la calidad lo que se gestiona, sino que es gestión con calidad. La calidad es un componente de la gestión, es una característica de la gestión. Bueno, lo dejo a... Muchas gracias, Ricardo. ¿Por qué pensás, Pablo, que las organizaciones sanitarias se han de alguna manera como aislado? Algo ha dicho Ricardo, pero sería interesante que lo miraras vos a nivel de más organizativo, institucional. Se han alejado de criterios de calidad teniendo en cuenta que el nivel de riesgo con el cual conviven, ¿no? ¿Qué es lo que pasa dentro de esas organizaciones que hace que sea visto como una cosa extraña sobre el cual no hay mucho que hacer? Primero, gracias Carlos por la invitación. Es un placer para mí estar esta tarde charlando un poco en esta tormenta de ideas que va a ser este momento. También para mí es un honor estar al lado de un monstruo como Ricardo Otero, ¿sí? Que va a ser difícil poder empardar algo en todo lo que él sabe, lo que él conoce, lo que él dice, así que para mí es un gusto seguir aprendiendo, ¿no? Creo yo que nosotros vivimos en un país que pasa de crisis tras crisis, y eso las organizaciones de salud no están ajenas, ¿no? Y creo que nosotros no tenemos un sistema de salud, tenemos 24 sistemas de salud. Nuestro problema de ser un país federal, que es una gran cosa, nos lleva también a que no podamos tener una salud unificada, un programa nacional realmente de salud. Y vivimos en un mundo del sálvese quien pueda, me parece, ¿no? Entonces, salvo algunas luces brillantes donde uno ve organizaciones que han logrado poder enfocarse en la calidad, entendiendo el costo de la no calidad, entendiendo que cuando uno trabaja sobre resultados óptimos para los pacientes, está haciendo no solo buena medicina, sino que está logrando también trabajar de una manera adecuada dentro de la organización. Pero creo que una de las cuestiones más importantes que tenemos nosotros es que muchas veces el liderazgo de las instituciones no ven a la calidad, no ven qué les va a beneficiar
a ellos como organización trabajar en calidad. Hay mucho de esto de los recuperos de costos, que hay un poco este mito de que trabajar en calidad encarece las cosas y que en este medio donde no se paga la calidad, donde los financiadores a veces no pagan distinto si uno trabaja con calidad o trabaja sin calidad, tenemos en cuenta que todavía nuestro sistema de financiamiento sigue pagando la no calidad. O sea, muchas veces uno tiene un paciente que si se complica por una terapéutica hecha de manera ineficaz, el paciente está más tiempo internado y a veces eso se traduce en una mejor facturación para la institución. O sea que los incentivos a veces están jugando en contra para trabajar en pos de la calidad. Entonces realmente acá tiene que haber un cambio de mentalidad, que ya lo vamos a hablar más adelante seguramente, que yo creo que tiene que venir de arriba hacia abajo, pero como se dice ahora, con el liderazgo, sin el liderazgo no se puede, pero con el liderazgo solo no alcanza. Realmente vamos a ver que es importante también cómo lograr que las organizaciones en forma completa tengan la visión compartida, este modelo mental compartido para trabajar juntos en calidad. Entonces, resumiendo, creo que no están alineados muchas veces los incentivos para que empecemos a trabajar en calidad. Hay países como Colombia, como Chile, que ellos ya tienen ciertas acreditadoras nacionales que exigen a todas las organizaciones para funcionar, trabajar con ciertos estándares de calidad. Nosotros todavía sigue siendo todo muy voluntario. El que quiere ir por ITAES, el que quiere ir por Joint Commission, es porque realmente decide transitar un camino hacia la búsqueda de la calidad porque entiende la organización que esa es la mejor forma de prestar medicina, realizar medicina, pero sigue siendo absolutamente voluntario. No hay exigencias firmes de los estados provinciales, nacionales, a trabajar en pos de la calidad. Es al menos así como lo veo yo, habiendo estado en gestión de calidad en una institución durante bastante tiempo, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. El tema, como ustedes bien han dicho, el tema pareciera ser que los financiadores tienen una gran dificultad como para visualizar la calidad como algo que podría ser beneficioso hasta para ellos, ¿no? Muchas veces hay un concepto de calidad bastante relacionado con el amenity o con cierto nivel de sofisticación que dice, no, ¿cómo me voy a alargar a pagar esto? ¿No? Yo creo que el tema de la seguridad del personal sanitario, con todo lo que ha traído, eso me parece que también ha hecho un rebote importante, ¿no? Porque, a ver, darle seguridad al personal no es una cuestión sofisticada, tiene que ver justamente con la calidad de la que estamos hablando. En ese tema de los financiadores, y esto le quería preguntar a los dos, yo tengo la impresión de haber recorrido muchas instituciones que el privado tiende a tener una mayor vocación por trabajar los temas de calidad más que el sector público propiamente dicho, salvo algunas excepciones. Hago mención del Hospital El Cruce, hago alguna mención del Garrahan, pero bueno, no por nada son hospitales con más autonomía, de los cuales hemos hablado mucho. Me tocó también en su momento ver un desarrollo de la calidad en el privado, en el hospital de, ¿cómo se llamaba? El hospital de Salta, el nuevo hospital del Rosario, ¿no? Milagro. Del Milagro, el nuevo hospital de Milagro, en donde la verdad que estuve gratamente sorprendido, que había sido, no sé si todos saben, pero el nuevo hospital del Milagro fue una tercerización de la gestión que hizo en ese momento el gobierno de Salta, con la verdad que así fue una experiencia muy valiosa mientras duró. Después se volvió a estatizar de manera completa y durante ese interregno uno podía ver ahí una presencia, digamos, de manuales de calidad y un trabajo sobre la calidad. Me parece que, no sé, me gustaría escuchar alguna opinión respecto de este tema. Sí, de hecho, el nuevo Hospital del Milagro, o el Hospital del Nuevo Milagro, nunca supe dónde va la palabra nuevo, fue, primero creo que el primer ejemplo de un hospital público con gestión privada. Pero además fue el único, y esto sí, estoy casi seguro de que fue así,
que instauró un modelo que en España especialmente, pero en toda Europa, es muy exitoso, que es el modelo europeo de excelencia, el IFQM. Es un modelo que es bastante complejo, bastante trabajoso de lograr, pero que una vez que uno se pone en marcha, los resultados fueron realmente muy, muy buenos. Bueno, como yo dije antes, a veces los cambios políticos hacen que cambien los proyectos y eso se dejó de lado, pero mientras funcionó fue realmente muy bueno, además con un enorme compromiso. Yo tuve oportunidad estando en Salta, hablar con el taxista. Yo iba al hospital a hacer una visita y le dije, me lleva al hospital de Nuevo Milagro, y me dice, qué buen hospital. Y le digo, ¿le parece bueno? Dice, es lo mejor que hay. Dice, mire, nosotros con mi esposa y yo, mis hijos, no los llevo a ninguna otra parte desde que existe. Antes íbamos a establecimientos privados, pero este es muy superior. O sea, la gente tenía mucha conciencia de la calidad que había logrado el Hospital del Nuevo Milagro. Otro detalle es que yo me traje al Hospital del Cruce como docente a una licenciada que había trabajado muchísimo, que había estado a cargo de una parte importante del programa en el Hospital Nuevo Milagro, y realmente fue muy, muy interesante. Bueno, esto es la referencia al Hospital Milagro, ojalá se pudiera repetir. No importa que no sea a través de la gestión con el modelo IFQM, pero sí con el compromiso que tuvo en ese caso un hospital público. Claro. ¿Y los financiadores, cómo puede ser que algunos financiadores que son tan importantes y tan relevantes, tanto en la seguridad social como en la medicina prepaga, tienen actos de cierto voluntarismo, en el sentido de que ponen algún financiamiento mínimo, pero de alguna manera no tienden a introducir esos famosos incentivos que a los que hacía mención Pablo, ¿no? Porque uno lo que observa es que de parte del prestador hay excelente voluntad de avanzar en términos de calidad. Yo he visto, por ejemplo, la Federación Bioquímica trabajando fuertemente sobre la calidad sin que nadie pagara un diferencial, sanatorios que también han trabajado por vocación propia en el tema de calidad sin tener un reconocimiento que tenga que ver justamente con, no es lo mismo ir a un lugar que hace calidad respecto, bueno, ustedes, Ricardo, con ITAES también tienen una tradición en eso, ¿no? Así que... Sí, 27 años. Mirá, el tema de los bioquímicos es interesante, pero hay que tener en cuenta de dónde vienen ellos. Es la calidad, el control de calidad para los bioquímicos es el ABC de su trabajo. Entonces no es de extrañar que ellos se comprometan tanto cuando, además de lo que es parte de su trabajo diario, se les ofrecen mecanismos como ofrece, por ejemplo, la Federación Bioquímica o el OAA, la Fundación Bioquímica, mejor dicho, o el OAA con los sistemas de evaluación externa a través de la ISO 15189. Pero así que, lamentablemente, para los médicos, digo, lamentablemente, no nos crean ese convencimiento en la calidad en lo que dije antes, durante nuestro periodo de formación de grado. En cambio, sí sucede con los bioquímicos. Y creo que los resultados son los que están a la vista. A nivel de, Pablo, a nivel de los managers, de los gerentes de las instituciones, porque ahí tenemos un núcleo que también es fundamental para poner el tema de la calidad. Vos mencionaste algo, si esto viene de un proceso de abajo, puede venir desde un grupo de servicio, o en realidad necesitamos que el director es clave en esta materia, porque el director, de alguna manera, el director general es el que pone en marcha determinados procesos, el que puede definir claramente hacia dónde, cómo abordar el tema de la calidad, ¿no? Carlos, hay una frase que me gusta mucho, que dice que si una institución tiene que cambiar, sus líderes tienen que cambiar. O sea, y no estoy hablando de sacar esos líderes por otros, sino el cambio en cuanto a visión, ¿no? Cuando uno mira y revisa procesos exitosos, como puede haber sido, por ejemplo,
lo que pasó en Cleveland Clinic con todo lo que fue experiencia del paciente con el Patient First. El CEO de Cleveland Clinic, Toby, se puso la camiseta y él ideó desde el comienzo esto de el paciente primero. Entonces, toda la transformación que tuvo el Cleveland Clinic para llegar a ser y estar en el top 5 de Estados Unidos durante muchísimos años, siempre estuvo en el top 3, digamos. Tiene que ver con eso, con que esto empezó con que se quiso comprometer con no un eslogan, sino con una forma y una filosofía de trabajo. Realmente la visión tiene que bajar de arriba hacia abajo y los líderes tienen que estar convencidos en que hay que trabajar en calidad. Pero como decía recién, sin los líderes no se puede, pero con los líderes solo no es suficiente. Hace falta que esa visión se baje y haya un modelo mental compartido a través de toda la organización. Por eso es fundamental este rol del líder que va y habla con quienes están trabajando al pie de la cama para ver qué está pasando allí, qué es donde las cosas suceden. En el modelo Lean, otro gran ejemplo es lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos con el Virginia Mason, con Gary Kaplan, que también adoptó esta copia del Toyota Production System, esto de copiar lo de la industria para tratar de trabajar sobre los desperdicios y demás. Y ellos usan mucho esta filosofía de alguien va a ir al lugar donde las cosas suceden, ¿no? Entonces el líder bajando y hablando con las personas que están en el micromanagement y viendo qué cosas puede ayudarlos a mejorar y embeberse de cómo está funcionando realmente la organización. Claro, Entonces, pero de alguna manera también en algún momento surgiendo la Joint Commission para empezar a poner, digamos, a separar la paja del trigo y empezar a trabajar en calidad. Y también yo siempre rescato en el modelo de un sistema de salud como el estadounidense, del cual nosotros tenemos algunas cosas que aprender y otras que seguramente estarán sujetas a la misma mentalidad que tienen Estados Unidos. Yo no me voy a poner a cuestionar el tema. Bueno, hoy tenemos una buena noticia en la materia porque no sé si vieron que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos le ha dado la razón al proyecto, al Obamacare, respecto a una presentación que hizo Texas para eliminar la ley de la cobertura, ¿no?, de Obama. Pero me refiero a una institución tan importante como el Medicare, que en su momento asumió el tema de la calidad y entonces fue la única institución, que no es privada, sino que es, como ustedes saben, con un financiamiento público, obligó a los prestadores a que aquella persona que no tenía la acreditación a través de la Joint Commission no podía ser contratado por esa misma institución, ¿no? Nosotros convivimos con un gran financiador como es el PAMI, que en su momento tuvo desarrollos importantes. Estábamos hablando antes con Ricardo de todas las cosas que se quedaron en la mitad, y bueno, y sin embargo no hemos podido tampoco articular desde ese gran financiador lo que podrían ser señales. Imagínense si el PAMI pagara de alguna manera un diferencial. ¿Qué le queda al privado? Queda completamente expuesto, ¿no? Sí, totalmente. Lo que vos acabás de nombrar fueron dos ejemplos muy importantes. Primero, el Medicare, que no fue Medicare solamente, sino también el Medicaid. Fue el gran momento de inflexión de la Joint Commission, porque si la acreditación se había iniciado en Estados Unidos en 1919, y la maneja el Colegio Americano de Cirujanos hasta 1951, en que se crea la Joint Commission. Y hasta los años 70, Joint Commission, bueno, trabajaba un poco como nosotros, con aquellos comprometidos que querían acreditarse porque no había incentivos. Entonces, el cambio enorme fue al definir Medicare y Medicaid, que solamente iban a contratar establecimientos acreditados, le dio el enorme impulso e hizo que la acreditación traspasara los límites de Estados Unidos y se diseminara por todo el mundo. Y el otro ejemplo que vos dijiste, EPAMI quizás fue, dentro de la seguridad social, la organización que hizo el mayor esfuerzo para evaluar la calidad de sus prestadores y tratar de dar incentivos a los que habían obtenido los mejores resultados. Yo publiqué en el Grupo País un pequeño resumen de eso, pero aquí está escuchándonos
el que fue el factotum de eso, que es Armando Reale, ¿verdad? Así que... Y que después le vamos a pedir que haga alguna mención de ese tema porque justamente es muy pertinente. Fue muy, muy importante. Yo tuve la suerte de participar como obrero, ¿eh? No tenía un nivel decisorio, pero realmente siempre estuve encantado y lo uso muchas veces cuando tengo que hablar de ejemplos en Argentina porque me siento orgulloso de haber pertenecido. Sí, sin duda esa presencia de Medicare, que no es muy conocida, el hecho de que Medicare se convierte en el sistema sanitario norteamericano en un revulsivo, en un actor que de alguna manera produce cambio. En materia de financiamiento, Ricardo, también yo puedo dar fe de que la modalidad de financiamiento que empieza a tomar Medicare después es asumida por el sector privado que va detrás, pero tiene un liderazgo en la transformación organizativa fundamental. Sí, está trabajando ahora con lo que es pago por resultados, ¿no es cierto? Que exactamente. Todo este tema de tener que financiar las ineficiencias del sistema. Sí, sí, la modalidad de pago a través de GRD, de los grupos relacionados a diagnóstico, que trae un nivel de cualificación y de especialización importante a nivel de los prestadores, ¿no? Sí. Acá hay un comentario que dice, hay muchos líderes que carecen que hace el doctor José Pelizari, hay muchos líderes que carecen de formación y solo se apoyan en sus títulos de grado y son renuentes a formarse y mucho menos a compartir liderazgo. El tema de la calidad es del equipo. Yo vuelvo a lo que dije antes, no nos formaron para pensar en términos de calidad. No nos formaron para pensar en términos de gestión. Y bueno, y esto recién empieza, en los últimos años ha aparecido, y va a hacer falta mucho tiempo. Yo lo poco que sé del tema lo aprendí a los ponchazos, y porque me interesó, me empecé a meter. Todo empezó con la acreditación, que tuve que hacer un trabajo sobre acreditación en un curso de auditoría en el año 1985, y yo no sabía ni lo que era la acreditación, pero me entusiasmó a partir de allí. Bueno, estoy metido en esto desde aquel momento. Pero la verdad es que si yo les pregunto hoy, y de hecho lo hago porque con los residentes del hospital trabajamos en esto, yo les pregunto qué es calidad, que no tienen idea, no se lo han mencionado, no se lo han mencionado. De hecho, mi hospital está asociado a una universidad que está a 200 metros de distancia del hospital, y en los 10 años que llevamos, o 12 años que llevamos de hospital, solamente en 2 oportunidades me invitaron a dar una charla sobre calidad. ¿Cómo ustedes que han estado, digamos, cercanos a los procesos, cómo de alguna manera se prende la mecha del tema de empezar a mirar la calidad internamente? ¿Cómo han visto ese proceso? Como un proceso en el cual el equipo sanitario asume la responsabilidad, o es el gerente, el gestor, el gerente general el que toma la decisión de armar una unidad coordinadora? Sería interesante que nos contaran un poco cómo es esa experiencia de empezar a trabajar en calidad, cómo romper con ese círculo, porque es cierto, el tema de la cultura médica es una cultura como encapsulada y donde no se ofrecen muchos ribetes como para poner en cuestionamiento esta temática, ¿no? Sí. Yo estaba pensando en los ateneos, por ejemplo. Los ateneos podrían ser un lugar excepcional para discutir cuestiones vinculadas a la calidad y la seguridad del paciente. Y no sé si son o no son aprovechados o cómo lo ven. Pablo, no sé si querés. Yo, hacer un resumen, mi derrotero en calidad comenzó siendo jefe de internado en el hospital privado, acá en Córdoba. Lo primero que enfrenté fue que tenía que tener algún tipo de indicador. Entonces, buscando indicadores de internación, ahí me topé con los indicadores de la agencia, y ahí encontré que estaban los PQI, los IQI, todos estos indicadores de calidad de atención para pacientes internados y demás. Y así de poquito fui entrando. Armamos un grupo de gestión en el hospital.
toda a través de la visión de quien en ese momento era el presidente del directorio, el doctor Tomás Caeiro, que falleció en el año 2011, y él fue el primero en decir que teníamos que armar un grupo que trabajara en calidad. O sea que esta cuestión de la visión, del liderazgo que dice, bueno, tenemos que ir para ahí. Y obviamente siempre cuando uno tiene la visión, la urgencia, porque eso lo dice Kotter, que uno debe empezar con creando la necesidad y la visión de la urgencia, que los cambios hay que hacerlos, ¿no? Entonces yo empecé trabajando primero con indicadores, ¿no? Y como siempre nos pasa a los que trabajamos con indicadores, cuando vamos y queremos mostrarle los indicadores a alguien, lo primero que te dicen es, bueno, los números están mal. La segunda cosa te dicen, bueno, tal vez los números estén bien, pero no es ningún problema eso. Eso lo dijo, es una frase de Berwick. Dice, bueno, tal vez los números están mal, hay un problema, pero no es mi problema. Esa es la tercera postura. Y después llega el que te dice, bueno, la verdad es que los números están mal, es un problema, ¿qué podemos hacer para mejorar? Bueno, eso fue lo que nosotros hemos estado trabajando y 5 años después de empezar a trabajar sobre indicadores, terminamos creando un departamento de calidad y seguridad en el hospital. Pero fue todo un proceso a través de tratar de acreditar por Joint Commission, que todavía el hospital sigue trabajando en eso, algún día tal vez lo logremos. El año pasado íbamos a tener una visita en mayo y llegó la pandemia y bueno, las expectativas se nos bajaron bastante desde entonces, pero la verdad es que todo nace con la visión, con crear un modelo mental compartido, con formar equipos que empiecen a trabajar en esto. Y yo creo que el derrotero es ese, es crear la visión de urgencia, formar equipos, ya sea equipos micro o equipos ya bien constituidos a nivel de toda la organización, y tratar de alguna manera de ir creando las bases para trabajar en calidad y seguridad, ¿no? Yo creo que una vez que uno se compromete con la causa, es un camino de ida nomás. Una vez que uno entiende de qué se trata esto, ya es un imperativo moral el tratar de ser mejor, de obtener mejores resultados, mejor experiencia del paciente. Es como un camino de ida, ¿no? Yo creo, siempre lo comparo que es una especie de evangelización. Uno tiene como una especie de conversión a la calidad y seguridad, y una vez que uno creyó, se transforma en medio apóstol de esto. Uno quiere evangelizar a todo el mundo y que todo el mundo entienda que este es el camino, porque estamos detrás de buscar mejores resultados clínicos para nuestros pacientes, o sea, mejores experiencias, disminuir el daño, disminuir el desperdicio. O sea, cuando uno se pone a ver cuáles son los fundamentos de la calidad y seguridad, uno dice, bueno, pero cae de maduro que tenemos que trabajar en esto. O sea, no podemos no hacerlo, ¿sí? Ya es antiético no hacerlo. Hay que convencer al que tiene la billetera, que a veces está un poco renuente a eso. Tal cual, sí, es así, es así. Yo les quería dentro preguntar... de las que se llaman las 7 palancas, perdón, el cortito, dentro de las 7 palancas para poder apalancarnos en calidad, siempre hay que ir con el que tiene la plata. O sea, si el director financiero no está convencido, es muy difícil poder ir para ese lado. Es así. En el caso mío, dos cosas. Primero, una muy cortita. Vos hablaste de los ateneos, si sirven o no. En realidad los ateneos son eso precisamente, aunque nunca se habla de la palabra calidad. Los ateneos lo que están es detrás de la búsqueda de la calidad. Tanto los anatomos clínicos, anátomos clínicos, todos los que sean, cuando se trata de casos, etcétera, etcétera, es búsqueda de calidad. Pero lo que quería referirme era esto de si se empieza de arriba o se empieza de abajo. La única experiencia que yo tengo es la del Hospital de Cruces, porque hasta que entré allí en el año 2008, yo me dedicaba a evaluación externa de la calidad, pero cuando ingresé al hospital me tuve que poner en el uniforme del gestor de calidad, ¿verdad? Y en el caso mío empezó desde arriba. El que iba a ser el director del hospital, que hoy es el
que hoy es el secretario de Calidad de la Nación, que es... Arnaldo Medina. Claro, Arnaldo Medina. Habíamos trabajado juntos en otras cosas y me dijo, ya, ¿te interesa trabajar en el Hospital de Cruces? Yo le dije que sí, y empecé, nosotros en el hospital empezamos a trabajar 8 meses antes de que el hospital se pusiera en marcha, así que nos íbamos conociendo todos los que íbamos a hacer la parte operativa, intermedia, y me junté con las enfermeras, porque yo sabía que iban a ser las más inclinadas al tema de la calidad. Y así fue. Yo le dije con estas palabras, ustedes son mis aliadas, y tenemos que desarrollar un programa de calidad para el hospital. Y bueno, y así lo hicimos, y sigue siendo así. De hecho, en el hospital, el área de calidad trabaja en conjunto con todas las demás áreas del hospital, algunas con más compromiso, otras con menos, y recién después esto sube a la alta dirección, que es la que aprueba finalmente todos los desarrollos y las estrategias que llevamos adelante. Pero jamás me pusieron una piedra en la rueda, porque, bueno, porque mi hospital tiene la suerte de haber nacido con un criterio de calidad, y en los que no fue así, bueno, como dice Pablo, hasta que no cambie la mentalidad de los directivos, que se adapten a pensar de esta forma, no, es muy difícil lograrlo desde abajo sin que haya por lo menos una conciencia en la alta dirección del establecimiento. Es necesario, es casi imprescindible. No quiero decir que sean los altos ejecutivos de un establecimiento los que tengan que definir los caminos. No, para eso hay técnicos, pero sí sostenerlo, porque la calidad, creo que ya lo dije, pero lo voy a repetir, se ejerce y no se declama. Cuando alguien tiene un problema de seguridad y se requiere la adquisición de un insumo, que alguien diga, no, pero es muy caro, o vamos a comprar el más barato, cuando uno sabe que el más barato no tiene las condiciones que uno espera y que no van a asegurar, valga la redundancia, seguridad a las personas, porque hoy estamos hablando de personas y no solamente de los pacientes, incluyendo en las personas al personal del establecimiento, a los familiares de las personas, a los familiares de los propios, del propio personal del establecimiento, porque uno sale de un lugar donde hay mucho coronavirus y lo puede llevar a su casa, ¿verdad? Entonces, todo esto hace que los afectados por las acciones de asistencia en un establecimiento sanitario sea un colectivo mucho más grande que el hospital en sí mismo. Por eso hablamos de seguridad y calidad de la atención de las personas. Muy bueno. Bueno, algún comentario, ese comentario que se había hecho respecto del liderazgo lo hizo una persona, yo le dije doctor, José Pelizay, es licenciado en enfermería, así que esto demuestra de la presencia de la enfermería dentro del sector. Hay un comentario de Federico Fiorilli: desde mi punto de vista, la hegemonía médica no quiere trabajar en calidad debido a que no quieren dar cuenta de los procesos y los resultados, un juicio muy crítico respecto de la profesión médica, y creo que tiene parte de... Sí. Es uno de los obstáculos más grandes a desarrollar calidad en los hospitales. El modelo médico hegemónico está vigente, lamentablemente. Pero bueno, es un poco, yo lo veo a Pablo que está sintiendo y es así, es un poco lo que dije, es lo que nos enseñaron, a nosotros nos enseñaron a diagnosticar, a tratar y todo el mundo se calla la boca, porque el que sabe soy yo. Y esto no es así, lamentablemente. Los tiempos cambian y las mentalidades también deben cambiar y deben adaptarse. Si uno no se adapta al cambio, le va a ir mal. Jonathan Velarde dice: la gestión de la calidad en los centros son las herramientas del futuro y del presente en el mundo donde se están aplicando, y los profesionales no estamos exentos de la salud. Y Pablo Vieira, de Entre Ríos, si creo recordarlo, creo que el porcentaje de médicos jóvenes interesados en los aspectos de calidad, efectividad clínica y evaluación económica es muy ínfimo. Resulta muy difícil penetrar y generar interés en estas disciplinas, en este segmento profesional. Esto doy fe porque nosotros damos clase en el grado, estamos ahora en 5º año tratando de introducir alguna de estas cuestiones, y bueno, en el estudiante de medicina todavía siguen sonando como algo que no los involucra, pero bueno, sin duda tienen que ver mucho con esto, ¿no? Quería hacer un breve pantallazo. Hablamos de algo de
de alguna manera de la estrategia de Estados Unidos, lo cual me parece interesante en términos comparativos, ¿no? Para poder aprender en este ida y vuelta de cómo se relaciona la meso con la macro y con la micro. Me gustaría tirarle a algunos países y que ustedes me digan qué nos pueden aportar en materia de cómo han hecho o qué han trabajado en esa estrategia. Uno, nos vamos a mover en América, digamos, ¿no? Primero me quiero ir a Canadá, que es un referente importante en materia de calidad y ha tenido una estrategia particular. El segundo país al cual me quiero ir es a Brasil, el tercero es Chile y el cuarto es Colombia. ¿Qué nos pueden comentar sobre estos 4 países y si hay algún otro que se nos esté escapando como estrategia, ¿no? Que podamos tomar como válida o una experiencia de la que podamos aprender? Yo voy a empezar por atrás, voy a empezar por Colombia, no porque sea el último, sino porque fue el último que mencionaste. Sí. Colombia ha logrado algo que es muy importante. Colombia tiene una ley de calidad que no está referida a salud, sino a todos los ámbitos del quehacer humano. En Colombia escuché a alguien que no era de salud, que me dijo, hacer las cosas con calidad es defender a la patria. Y yo casi me caigo sentado cuando escuché eso, porque no es una ley muerta, es una ley que está vigente y que está en la conciencia de los colombianos. En salud específicamente, hay un detalle que no dije, que la ley es obligatoria, ¿no es cierto? O sea, hace que la calidad sea obligatoria. Sin embargo, es muy curioso, porque el aspecto en lo que hace a calidad en salud es el único apartado de la ley que no es obligatorio. Sin embargo, el Estado pone mucho de sí para mejorar la calidad y lo logran. Hoy los establecimientos de Colombia tienen un nivel muy importante de calidad. Hay unos cuantos ejemplos de primera línea y basta con referirse al ranking que hace la revista chilena América Economía. Es un ranking bastante honesto y van a ver la cantidad de establecimientos de Colombia que están en las primeras líneas y además la cantidad de establecimientos de Colombia que intervienen en el ranking, que por supuesto es de intervención voluntaria, y de hecho es el país que más establecimientos tiene inscritos en ese ranking, todos los años, desde hace como 10 años que se está haciendo, y realmente muestra ese compromiso que en Colombia se ha logrado para con la calidad. En el caso de Chile, básicamente la herramienta, tiene muchas herramientas, pero tienen una herramienta importante hoy desde el gobierno central, que es el sistema de acreditación, que si bien no es obligatorio, el Estado a los hospitales públicos, que son la mayoría en Chile, digamos, les va poniendo fechas tope para acreditarse. O sea, ustedes tienen que acreditarse dentro de tanto tiempo. Y bueno, vayan para adelante. Tienen una serie de acreditadoras. El modelo de acreditación es único, igual que en Colombia. Los estándares son únicos, igual que en Colombia, los establece el Ministerio de Salud. Pero las acreditadoras, a diferencia de Colombia, en Chile son unas cuantas. Ahí, en un momento las conté, eran 19. Son privadas. Y el hospital público o privado que quiera acreditarse puede elegir cualquiera de ellas, que todas tienen que trabajar con los mismos estándares y con los mismos aranceles. Así que bueno, son modelos muy distintos a los nuestros, están en camino de desarrollo, tampoco uno puede decir que han llegado al máximo, pero bueno, están en ese camino los 2 países que son los que yo conozco un poquito más que el resto. De Canadá, bueno, Canadá tiene una enorme ventaja con el sistema de salud que tiene, que es un sistema del tipo de Gran Bretaña, ¿verdad? Como National. Exactamente. ¿Crees que los sistemas con financiador único tienen una mayor predisposición, ¿no? Yo estoy convencido de eso. El único problema es que no sé si es aplicable a la Argentina. Claro. Hace falta una transparencia única también para tener un financiador único. Por supuesto, esto es así. Es el punto crítico, creo. Hoy estamos un poco en la discusión de eso. De hecho, es una de las bases del Grupo País, al cual pertenezco, y Carlos también,
Pero bueno, es algo que requiere mucha discusión y, como dice Pablo, una enorme transparencia y un deseo de transparencia, no solamente hoy, sino para el futuro. Bien. Por eso me parece interesante el modelo de Estados Unidos, porque Estados Unidos, teniendo un modelo fragmentado, sin embargo, la calidad a través de la acreditación es como una trazadora, ¿no? Independientemente de que el organismo, el prestador sea público o privado, pasa por la Joint Commission, ¿no? Ha logrado instalarse como... Sí, eso es así. De todas maneras, hay una publicación que se llama Mirror, Mirror, espejito, espejito, que se viene publicando desde el Commonwealth Foundation, que es una fundación de Estados Unidos, que periódicamente compara los resultados del sistema de salud de Estados Unidos con los mejores sistemas de salud del mundo, digamos con el británico, con el suizo, con el español, con el italiano, con el francés, etc. Y curiosamente, desde siempre, los peores resultados los tiene el sistema norteamericano. Incluso con otro problema más grave, y es que el que gana siempre es el National Health Service de Gran Bretaña, y el otro problema, decía, es que comparado con el de Gran Bretaña, Estados Unidos gasta casi 3 veces más. Alrededor de $7.000 por habitante y por año, mientras que los ingleses, que tienen muchísimo mejor resultado, gastan más o menos 3.800. Y los demás países, los otros, Suecia, Suiza, qué sé yo, están más o menos al nivel de Gran Bretaña. O sea que no es una excepción Gran Bretaña, sino que la excepción es Estados Unidos. Por eso esta experiencia, que ya lleva unos cuantos años, no deja muy bien parado en resultados al sistema norteamericano. Es un ejemplo interesante. Pero bueno, individualmente sí es así. Individualmente los establecimientos de Estados Unidos tienen niveles de calidad muy importantes. El tema es que todos juntos es el donde flaquean un poquito. Y algunos financiadores también son interesantes. Yo he leído algunas comparaciones de los resultados de cómo maneja los pacientes el National Health Service y cómo los maneja la Kaiser Permanente, y la Kaiser se lleva por encima del Sistema Nacional de Salud Inglés. Es decir, todos tienen sus ventajas y sus desventajas, y de alguna manera también es cierto que un poco la fragmentación de los sistemas sanitarios es propio de cómo, de la sociedad misma, ¿no? De cómo la sociedad fue o considera el bien salud como servicio, como para poderlo organizar, ¿no? Bueno, quiero ver ahí algunos comentarios. Primero le voy a hacer una salvedad. Yo no soy médico, soy economista, y hay un comentario que aquí hace, creo que lo hace de nuevo José Pelizari, respecto a la responsabilidad de convencer a quienes manejan la economía de la salud. Acá hay que hacer una diferencia entre los que trabajamos en economía de la salud, más desde el punto de vista, si se quiere, académico o conceptual, de aquellos que tienen el manejo directo del financiamiento, porque yo diría que dentro del marco de los economistas sanitarios, nosotros sabemos de los costos de la no calidad y algunas cosas que estamos, por lo menos tenemos claras. No sé si la tienen tan clara algunos de los gestores que tienen que tomar esas decisiones, que son los que acá se hacen algunas menciones de cómo puede ser que la calidad y seguridad en los hospitales, a mi criterio, redunda también al final en un beneficio económico, que es lo que más preocupa a quienes dirigen al hospital, y creo que debe ser fogoneada por la dirección del hospital. Bueno, eso lo dice Carlos Volonté, de Córdoba, ex médico del hospital italiano, un amigo, también miembro del Grupo País. Lo que pasa es que esto es cierto, pero hay que demostrarlo, porque muchas veces tenemos dificultades para convencer a los directores de que es la estrategia que más les convendría abordar, ¿no? Sí, quizás haya un concepto un poquito particular. La economía de la salud es una rama de la economía, pero no es una estrategia en la economía argentina. Entonces, los que hacemos economía de la salud, o que hacíamos, yo no me dedico tanto ahora a eso,
somos un poco, estamos en el rol de asesores, y a nivel meso y micro, a nivel macro, no estoy demasiado seguro que esto sea así. De hecho, Arnaldo Medina es una excepción porque él sí hace economía de la salud y está a nivel decisorio, pero está en un tema que es estrictamente de calidad, ¿verdad? Y además es Ministerio de Salud, y donde deberíamos tener alguna injerencia es en el Ministerio de Economía. Pero bueno, esto simplemente para aclarar que una cosa es decir que uno hace economía de la salud, y otra cosa es que tiene real peso la economía de la salud a nivel del país. Acá hay un comentario de Oscar Marconi de San Juan. Uno de los sectores más importantes en trabajar en calidad es neonatología, mi especialidad, y es enfermería la que lleva la punta. No solo hay que destacarlo, sino seguir trabajando en equipo, porque siguen desarrollando una actitud increíble, y hoy en mi ámbito enfermería tiene mucho por enseñar. Nos acerca aquí algún comentario sobre el tema del rol de la enfermería de Pablo y de Ricardo. Absolutamente de acuerdo. Cuando uno ha trabajado en estos procesos de intentar acreditar o acreditaciones y demás, claramente enfermería es quien hace el mayor trabajo, ¿no? Es como que rápidamente, al estar tan en contacto con los pacientes, tienen en claro los beneficios que tiene en el día a día cuando uno empieza a trabajar en proyectos de mejora, ¿no? Y se suman rápidamente. No así tanto los médicos les cuesta mucho, somos mucho más individualistas, como decía este concepto de la hegemonía médica, ¿no? Y nosotros en el hospital estamos trabajando hoy, por ejemplo, estuve en una reunión que trabajamos en un grupo de caídas, ¿sí? Y esta reunión está liderada por 3 enfermeras, un bioquímico y el único médico obviamente soy yo. Son 3 enfermeras, un bioquímico y yo. O sea que claramente eso te demuestra el rol que tiene cada área del hospital. El bioquímico porque es el que está encargado de calidad en el hospital, como hablamos hace un ratito, los bioquímicos lo tienen ya en su genoma, la calidad, al control de procesos y demás. Y las enfermeras porque son quienes están siguiendo los indicadores, quienes están llevando a cabo todos los recorridos, el relevamiento de las barandas, etcétera, etcétera. Entonces, claramente, son quienes, el motorcito de los cambios son el personal de enfermería. Y rápidamente se suben al carro. En cambio, por ahí los médicos somos las piedras que están en el camino, que están poniendo piedra al carro para que no ruede adecuadamente, ¿no? Pero es así, es real. Sí, yo comenté hace un rato que cuando empecé en el hospital, donde fui a buscar mis primeros aliados fue en las enfermeras, justamente. Yo creo que en Argentina les debemos a la profesión de enfermería todavía un reconocimiento que no tiene, que no han logrado, un empoderamiento también, si ustedes quieren. Hay países, bueno, siempre somos referentes a Estados Unidos, ¿verdad? Cuando yo cuento que en Estados Unidos existe una especialidad en enfermería, que es la de anestesiología, y que tienen las mismas incumbencias que los médicos anestesiólogos, me miran con cara de que este está loco lo que está diciendo, pero esto es así. Y una anécdota que yo tuve hace ya unos cuantos años, en el 2001, estuve en Italia, y en un hospital muy grande, en la ciudad de Cuneo, en el Piemonte, me fui a ver el hospital y fuimos a ver la guardia, ¿no es cierto? Y salió una mujer que se presentó como la jefa del servicio de guardia, y yo le dije doctora, y me miró y me dijo, yo no soy doctora, soy enfermera. Te estoy hablando del 2001, no fue ayer. Ya en los países más avanzados la enfermería tiene un nivel de reconocimiento que lamentablemente todavía no tiene nuestro país, y bueno, es algo que tenemos que pensar también. Sí, el sistema sanitario italiano, la caposala, la jefa de enfermería tiene mucha presencia. En el sector privado también empiezan a aparecer
la gerencia de enfermería, ¿no? Como una gerencia normal, así como está la gerencia médica, empieza a aparecer. No sé si esa política, ese modelo organizativo, ese modelo, digamos, de estructura está en el sector público, ¿no? O no. En algún ejemplo hay. En mi hospital hay una directora de enfermería. Ana directora. Acá la dirección está a nivel, la de enfermería está a nivel de dirección. Pero no estoy muy seguro que sea muy común esto. Por lo menos no a nivel, no a nivel del hospital público. ¿Qué son los compromisos con la calidad? Algo que se menciona, Ricardo en algún momento también lo mencionó. Gustaría que comenten algo sobre y qué se necesita para construir un compromiso con la calidad. Primero, el compromiso, estamos hablando del compromiso de la dirección, ¿no es cierto? De la alta dirección. Sí. Mira, no hace falta ser un especialista en calidad para estar comprometido con la calidad. En realidad, simplemente con hacer que todas las acciones que uno desarrolle estén enfocadas en la mejora de la calidad, con eso alcanza, porque después, digamos que la calidad, siempre digo, se hace de abajo para arriba, no de arriba para abajo. El líder, por más que esté comprometido con la calidad, no puede resolver los problemas, fundamentalmente porque el que conoce cómo se resuelven los problemas es el que lleva adelante los procedimientos del día a día. Entonces, armar un buen equipo es fundamental. Respetar las conclusiones del equipo y actuar en consecuencia es la otra. Y acá tiene mucho que ver, un poco que yo lo mencioné hace un rato, y es la asignación de recursos, ¿no es cierto? Gastar dinero para hacerlo fácil. Yo no puedo sostener la calidad si no compro los insumos que se necesitan. Y voy a dar un ejemplo fácil. ¿Qué pasó en mi hospital? En el hospital, si bien no tiene neonatología, recibe bebitos muy graves, por ejemplo, con malformaciones cardíacas importantes, que son recién nacidos, y que por sus condiciones no pueden ser movidos demasiado en la cama, movilizados, y entonces se escaran. Y teníamos el problema de las escaras importantes. Una de las soluciones es utilizar unas almohadillas de silicona que son bastante caras, y que, bueno, logramos que el hospital las comprara y todo anduvo bien, hasta que un día empezaron otra vez a aparecer las escaras. ¿Y por qué? Y porque no hay más las almohadillas de silicona. ¿Y por qué no hay más? Y porque el director administrativo dice que son muy caras. Claro, bueno, o hacemos calidad o no hacemos calidad. Costó mucho convencerlo de que la reducción del periodo de estadía de los pacientitos, la reducción del riesgo que eso significaba para un chiquito que estaba recién intervenido por una malformación cardíaca congénita, el riesgo que tenía de complicaciones por esas escaras era muchísimo más caro y además producía mucha más angustia, no solamente a la familia, sino también al personal de salud, que es otro de los elementos que tenemos que cuidar, algo se mencionó hace un rato. Bueno, esto es ejercer el compromiso con la calidad. Cuando yo digo que no es solamente declamarlo, sino que hay que ejecutarlo, y eso se ve en todo el momento. Por ejemplo, con el ITAES también tenemos un tema que estamos trabajando mucho para lograr que los establecimientos de salud entiendan que una cosa tan simple, aparentemente, como la climatización de los quirófanos, no puede estar limitada a los splits, porque los splits son para ponerlos en mi casa, no en un quirófano, y que es, bueno, primero, pero es muy caro hacer un sistema central. Está bien, ustedes tienen un sistema central y no tienen un sistema central, colocar un sistema central es muy caro. El riesgo que tienen por la capacidad que tienen los equipos comunes de aire acondicionado en distribuir bacterias, virus, etcétera, 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 es muy grande, y ustedes seguramente tienen muchas más complicaciones. Los pacientes
están mucho más tiempo internados, sale todo mucho más caro. Claro que esto se enlaza con lo que recién comentábamos, de que, bueno, si la seguridad social sigue financiando estas ineficiencias, no hay incentivos, en realidad el incentivo es inverso a la solución de problemas, por ejemplo, que estructurales como este que acabo de mencionar. Es simplemente un ejemplo que yo pongo, no es que es único, ni el más importante siquiera, pero es uno que sirve para lo que estamos hablando. Sí, yo creo que en esto la economía de la salud puede ayudar a mostrar esta relación, Ricardo, porque justamente la diferencia que hay entre un contador que solamente mira los costos es que el economista de la salud incorpora el concepto de beneficio. Entonces, cuando relacionamos los costos con los beneficios, que serían medidos en años de vida ajustados por calidad, ahí ya tenemos un elemento de juicio palpable para mostrarle a los médicos y al personal de alta dirección respecto de lo que es una relación costo-beneficio favorable, de tomar una decisión, ¿no? Pero bueno, es un camino que hay que ir recorriendo y trabajando sobre los costos de la no calidad y generando trabajos bien concretos y específicos que permitan mostrar más de cerca esta cuestión. Le quería preguntar a Pablo sobre el tema de los... ¿cómo es? Ahí se me escapó. Quería preguntarle sobre el tema de el fenómeno de las segundas víctimas bastante arraigado en nuestro país. ¿Qué nos puede comentar sobre ese tema? Primero, la definición de segunda víctima. Obviamente la primera víctima es cuando hay un error médico, cuando hay un error en el proceso de atención. Siempre el paciente y la familia es lo que llamamos la primera víctima. Pero quienes cometemos errores como profesionales, obviamente también tenemos algún tipo de secuela y somos las llamadas segundas víctimas. Y está lo que se llama la tercera víctima, que es la imagen pública de la institución donde se comete el error. Siempre que hay un error grave, por ejemplo, hace un tiempo salió una clínica donde hubo una amputación del miembro equivocado, salen todas las noticias. O sea, cada vez que hay un error, siempre se ve afectada la imagen de una institución. Pero, ¿qué hacemos con las personas que, los médicos, las enfermeras, los profesionales de la salud que cometen un error? Durante mucho tiempo hemos trabajado con un criterio más punitivo. Venimos de una cultura donde el error se castiga y siempre tuvimos la tendencia a castigar el error, a punir el error. Quienes trabajamos en seguridad de paciente entendemos que los errores tienen que ver con sistemas defectuosos, con que el sistema es el que está enfermo, con que el sistema está preparado para alcanzar esos resultados y que el sistema lleva a que uno cometa los errores. Lucian Leap, que es uno de los padres de la seguridad del paciente, decía que los errores que se cometen y que dañan a los pacientes, en el 99% de los casos, son producidos por profesionales que quieren hacer bien las cosas, pero trabajan en sistemas defectuosos, donde no hay barreras suficientes para que no cometan los errores, y cometen los errores. Entonces, quienes hemos estado trabajando en esto, siempre tratamos de acompañar a quien comete el error, tratando de que prime lo de la cultura justa. Obviamente, si alguien realizó una conducta temeraria, o sea, no es lo mismo equivocarme de lado y operar una rodilla equivocada porque no hemos establecido un proceso en la institución de marcado de sitio quirúrgico, donde no hay disponibilidad de las imágenes dentro del quirófano, que si yo tengo todo armado para hacer las cosas bien, tengo un procedimiento escrito, aprendido, tengo disponibilidad de las imágenes en el quirófano, etc., y viene un médico alcoholizado y opera al lado equivocado. Obviamente que las conductas temerarias uno tiende a punirlas porque es así, porque así debe ser. Eso tiene que ver con una cultura justa, y ahí la palabra cultura creo que es una palabra clave. Recién pensaba en todo lo que estábamos hablando en cuanto a que la cultura de seguridad es la forma de trabajar. Esto tiene que estar integrado en nuestra cultura. Pero en realidad, cuando una persona comete un error, debemos acompañarlo. Si
ha sido por un defecto en el sistema. O sea, si una enfermera, por ejemplo, se equivoca con un medicamento que no estaba adecuadamente marcado, que tal vez las letras son muy chiquititas, donde no hay un proceso donde mejoramos el marcado del medicamento y demás, en vez de castigarle al enfermero, uno debe acompañarlo, debe tratar de proteger un poco también al personal de alguna manera. Entonces el concepto de segunda víctima es un concepto que a veces es muy declamativo, a veces las organizaciones no tenemos un procedimiento claro para esto. Nosotros en el hospital tenemos 2 o 3 niveles de trabajar. Cuando una persona comete un error, siempre hacemos primero un acompañamiento de pares. Es importante que un grupo de pares esté trabajando con esa persona, de alguna manera tratando de consolarlo, de ver qué necesita. Hacemos un seguimiento por parte del jefe del área, de quien cometió el error, y finalmente le ofrecemos ayuda a veces psicológica si está muy comprometido por el error que ha cometido, ¿no? Pero creo que eso también tiene que ver con un cambio de pasar de esta cultura punitiva a una cultura justa, donde entendemos que la mayoría de los errores se cometen porque el sistema es defectuoso. Yo siempre a los estudiantes de medicina les doy como ejemplo que en nuestro hospital, cuando empezamos en 2011 nuestra campaña de higiene de manos, que fue una campaña que la seguimos hasta el día de hoy, ya lleva 10 años de realización, nuestra tasa de higiene de manos inicial era muy, muy baja. Era menor del 20%. La verdad que era un desastre nuestra higiene de manos en ese momento. Y nuestra tasa de infección intrahospitalaria era muy alta, porque el sistema estaba preparado para eso. Teníamos bachas con papelito y jabón a los extremos de las habitaciones. Bueno, nosotros hemos poblado de soluciones hidroalcohólicas el hospital. Hay dentro de las habitaciones, en cada puerta de cada habitación. Hemos hecho campañas férreas para que la gente se higienice las manos. Hemos mejorado el sistema, le hemos dado herramientas a la gente, la hemos capacitado y hoy tenemos una muy buena adherencia a higiene de manos y hemos bajado muchísimo nuestra tasa de infecciones. Entonces, claramente, uno tiene que trabajar en el sistema para obtener buenos resultados, es clave. Y por otro lado, cuando se cometen los errores, uno debe trabajar para modificar el sistema para que esto no vuelva a ocurrir y proteger de alguna manera a las segundas víctimas. Bueno, muchas gracias Pablo, Ricardo. Bueno, abrimos un espacio. Una cosita me gustaría... Adelante, Ricardo. Por favor. Respecto al tema del fenómeno de segundas víctimas, no pensemos que solamente la segunda víctima aparece cuando hay un error, cuando hay un evento adverso sobre un paciente. La actual pandemia ha demostrado que en ausencia de errores, el fenómeno de segundas víctimas está presente exactamente igual, porque ahora son víctimas, pero por agotamiento, por estrés, por sobrecarga de trabajo, porque no pueden volver a su casa o porque tienen que quedarse encerrados, en fin. Y aquí no hay un error. Esto es un tema que es importante tenerlo en cuenta. Los sistemas mundiales han fallado en estar preparados ante la pandemia simplemente porque jamás había integrado sus sistemas de gestión de riesgos y era un riesgo que no estaba previsto. Bueno, lo que acompaña a estas épocas de crisis a nivel de los equipos asistenciales es justamente la aparición de la segunda víctima. Nada más, simplemente no relacionarlo siempre con él. No, muchas gracias Ricardo, muchas gracias, buen comentario. Bueno, Ricardo, Pablo y todos los asistentes, muchas gracias por la participación y por los interesantes debates, así que los invitamos al próximo encuentro, el viernes próximo, el 25, para este café con la calidad y la seguridad del paciente. Y bueno, muchas gracias y buen fin de semana para todos.